Vamos a contarle esas historias que como que lo atrapan a uno, lo envuelven y uno comienza a decir, en este país vale la pena confiar en muchísimos de esas estrategias, de esos emprendimientos, de esos momentos que está viviendo el país del posconflicto y que están aportando en temas que pacifican los territorios. Víctimas y victimarios reunidos en un proyecto de emprendimiento que nació en febrero del año 2018. Lleva 20 meses con un trabajo muy especial de reunirlos en tolerancia, en creatividad, en mucho respeto. Por ahí habrá una aromita de café con mucho cereal de por medio, y hoy con nosotros ese creador, Juan Esteban Garzón, está con nosotros aquí en RCN Radio, nuestra radio. Gracias por acompañarnos, ¿qué tal y buenas tardes? Hola Juan, muchas gracias a vos y a toda la mesa pues por invitarnos. Sí, efectivamente es una empresa, llevamos 20 meses en el mercado y realmente tenemos una Colombia muy pequeñita al interior. Esa Colombia pequeñita al interior es como es la Colombia grande, que tiene los de un lado, los del otro, que conviven en el mismo espacio, los más altos, los más bajitos, pero allí se reúnen víctimas y victimarios. ¿Cómo llegan ustedes a encontrarlos? ¿Cómo llegan ustedes a reunirlos? Es un tema demasiado bonito porque digamos que el posconflicto nos dio en la cara. Nosotros, yo siempre lo he dicho que después de esta experiencia, la probabilidad de encontrarse no solamente trabajando, sino en la calle a una persona que provenga del posconflicto, sea víctima o victimario, es demasiado grande. Yo contrato una persona con una hoja de vida como muy intachable, ¿cierto? Había trabajado pues en una empresa grande. Y a los 3 días sube a la empresa y me dice, Juan, yo le mentí en la hoja de vida. ¿Cómo así? Yo llevo 8 días en libertad. Y bueno, yo soy abogado de formación, entonces lo primero que le pregunto con el susto de la ocasión es, bueno, ¿y cuántos años estuviste? Me dice 9 años. Y yo pues inmediatamente me fui a las clases y dije, 9 años, eso es por una condena de 9 25 años, que rebaja de pena por buen comportamiento, por confesión, por todo eso pasó en un minuto y yo dije, 9 años físicamente, el delito es o secuestro o extorsión o homicidio, y cualquiera de todas era un escenario que no era favorable. Después le dije, bueno Jason, ¿y en qué cárcel estuviste? Y me dice Cómbita, y Cómbita es máxima seguridad. Entonces le dije, hombre, no, venga, independientemente de lo que hayas hecho, si vos pediste trabajo es porque lo necesitas, vamos a ayudarnos. El hombre se puso a llorar, fue un tema bastante emotivo y me dice, yo quiero contarle a mi grupo. Bajamos a la planta, contamos la historia y inmediatamente Juan se pone a llorar. Resulta que Juan es hijo de un falso positivo y Jason había sido condenado, era ex militar, condenado por falsos positivos. A ver, en el escenario es, Jason fue militar, sí, participó en falsos positivos, lo condenaron, pagó 9 años de prisión. En el mismo escenario había un hombre cuyo hijo había muerto en un falso positivo. Su papá era falso positivo. Su papá fue falso positivo. Entonces nos encontramos coincidencialmente. Ahí estaba víctima y victimario. Nos encontramos 2 roles dentro de la misma empresa. Son 700 metros que convivían, o sea, habían convivido 3 días y nadie sabía quién era el otro. Entonces, para mí fue bastante emotivo, pero muy preocupante en ese momento. Nos sentamos todos en una mesa redonda a contarnos la vida todos, pues porque de alguna manera yo también decía, bueno, ¿yo con quién estoy trabajando? Desde ese momento decido, por la cohesión de grupo que vi, que solamente iba a contratar personas que de alguna manera vinieran del conflicto armado. Y digamos que ha sido muy bonito porque es que cuando uno construye de lo positivo, las cosas fluyen. Sí. Si bien en su pasado hubo demasiados elementos que se distanciaron, hoy siempre van a compartir el mismo escenario, es que todos quieren una segunda oportunidad y todos quieren de alguna manera volver a la sociedad. Y todos están por lo mismo ahí, porque quieren sacar adelante a su familia, porque tienen ese sueño de pronto de comprar una casa, de darle el estudio a un hijo, en fin, tienen los mismos propósitos y están unidos bajo los mismos propósitos. Eso hemos tratado de encontrarnos mucho desde el proyecto de vida de ellos, es darles empleo pero acompañarlos en esa resocialización y no quedarse ahí. O sea, si uno puede ayudar a trascender, pues yo creo que ese es el proyecto de vida de la empresa y de uno, y la responsabilidad también de ser un colombiano más que tiene que aportar al conflicto. Es que es una obligación de todos nosotros. ¿Cómo hubiera sido si nunca le hubiera dicho, mire, yo le mentí? Jason nunca le hubiera dicho, a lo mejor sería otra plataforma totalmente diferente. Totalmente. O sea, esas palabras fueron sabias en su momento. Yo le agradezco mucho a Jason en haberme mentido.
Pero en haber dicho la verdad, exacto, obviamente. Y en haberme puesto en esa situación. Porque te voy a confesar algo, Juan, yo tenía una postura completamente diferente al posconflicto. Y tenerlo en la casa y vivirlo y ver una persona con todas las vulnerabilidades, que era una persona 8 días después de salir de 9 años de una cárcel, entendí que era el posconflicto. Y más que una posición política y más que una posición académica, es una realidad. Y más para un abogado que a veces tiene una formación más cuadriculada. Total. O sea, no es un trabajador social que de pronto tiene la mente un poco más abierta a lo social, sino que la ley es la ley, hay que respetarla y ahí no se puede salir absolutamente nadie. Y obviamente cuando uno tiene víctimas y victimarias sabe que hay personas que han infringido esa ley. Y yo creo que aquí hemos crecido todos, porque es que no es solamente darles trabajo, eso es lo de menos, es acompañarlos. Son personas que psicológicamente tienen una fragilidad, entonces casi que a uno le toca acompañar a esa persona. Digamos que en ese retorno hay que entender realmente, pues porque ahí va a pasar muchas cosas, entonces es entender realmente su posición y es acompañarlo y no juzgarlo. Es crecer por todos los sentidos, pero también crecer ya hablando del negocio como tal. Sí. Me llama la atención porque claro, cuando uno dice cereales, pues bien, el café lo tenemos muy cerquita, el cacao de pronto un poco cerca, pero cereales de ñame. ¿Cómo así? O sea, ¿de dónde nacen todos esos procesos también de innovación frente a lo que ustedes hacen? En materia social tienen un compromiso enorme, pero también en lo que respecta a recopilar muchos de esos sabores que son tradicionales nuestros y muchos de los elementos que son tradicionales de nuestra tierra en una cultura fitness, en una cultura que cada vez se está volviendo más amiga de lo que le aporta saludablemente al cuerpo, pues también pensar en otros elementos de innovación. Juan, eso es la oportunidad de pasar de la crítica a la ejecución. Y durante los últimos 4 años siempre critiqué que Colombia no podía seguir viviendo de commodities, del petróleo, de temas que no agregara valor. Y cuando llego a la empresa y tomo la decisión de emprender, siempre dije, eso tiene que ser una empresa saludable, una empresa que no le haga daño absolutamente a nadie que se lo consuma. O sea, nosotros no utilizamos absolutamente nada de químicos, pero además de esto tiene que ser con nuestros productos. Entonces empezamos a hacer una selección de los productos como más representativos de regiones y empezamos a encontrar el ñame, que es un producto pues que digamos que no le hemos dado el valor realmente nutricional. Es enorme. Es bastante, o sea, es un tema muy interesante. Eso no es que sepa parecido a la yuca, no, es que es un elemento totalmente diferente. Son primos, sí, son primos pero con elementos muy diferentes. Total, hicimos la primera hojuela de café en el mundo. Hojuela de café. Es la primera pues premiada por ProColombia, venimos haciendo con ellos un tema importante de internacionalización. Entonces escogimos el ñame. Escogimos el Sacha Inchi para el tema del valle. El Sacha Inchi lo llamaban el maní de los incas. Es el alimento con más omegas 3, 6 y 9 que hay. Y ese es como nuestro segundo impacto social. Porque realmente no es solamente ir al mercado. Yo creo que ahí también es llevar a esa persona que cultiva, darle un mejor posicionamiento en el mercado y acompañarlo. Es realmente agregarle valor a nuestros productos y entender que nosotros podemos llevar al mercado internacional más cosas que la que estamos acostumbrados a hacerla. Le quiero preguntar por las exportaciones. Las exportaciones a Estados Unidos y Centroamérica. Sí, señor. Estamos con ProColombia. Llevamos haciendo una labor más o menos unos 10 meses. ProColombia conoce el cereal de café, el cereal de ñame, inmediatamente dice, hombre, venga, que aquí hay que hacer un paro, aquí hay que entender ese negocio porque eso está a nivel internacional. Nos llevan auspiciados en algunos temas por ProColombia, nos llevan a Shanghái, al lado de Hong Kong, nos llevan a Miami. Bueno, asistimos como a 4 ferias en el 2018. Y en el 2019 concretamos 2 mercados importantes, fue Estados Unidos, Centroamérica, de la mano de ProColombia, y tenemos hoy firmados más de 8 países en representación. Yo creo que el 2020 es el año de los productos colombianos en tema de cereal. Tiene 18 en su empresa, pero tiene 250 por fuera, y son 250 niños. Sí, señor. También en ese enfoque social. Mejor dicho, el corazón a usted lo tiene enorme por la gente. Es que contemos esa historia de los 250 niños de algunos barrios de la ciudad. Por ahí hay una frase que leí esta semana y decía, servir paga. Y más en el tema empresarial. Y no necesariamente uno tiene que ser una multinacional
para hablar de responsabilidad social. En todo este trasegar nos invitaron una vez a un evento de una fundación en la Comuna 13 y había que patrocinar en ese momento cereal. Yo lo hice, pero no me quedé ahí, sino que fui al evento. Resulta que son 250 niños que son pues fluctuantes, es una población que fluctúa mucho. Esa fundación rescata niños reclutados por grupos al margen de la ley en Medellín, y yo la alimentación. Y pues hermano, yo creo que o sea, nada nos cuesta tender la mano, y sin desconcentrarnos de la actividad principal, podemos ayudar en muchos ámbitos. Casai.co, ahí seleccionan nosotros, y ahí está la historia, por ejemplo, de Juan Felipe Benítez Mosquera, un joven que vive en La Estrella con su familia. Su experiencia con el conflicto armado comenzó cuando era muy pequeño. Con solo 5 años, él y su familia fueron desplazados por la violencia y obligados a dejar la comunidad en el Chocó para moverse a la ciudad de Medellín, donde él y su familia encontraron nuevas oportunidades. Felipe terminó sus estudios de bachiller exitosamente. Su sueño siempre fue ser un gran futbolista, pero por lesiones que sufrió más joven no pudo cumplirse. Hoy se aferra a su pasión, la mecánica, su expectativa. Esta es la historia de Joan Sebastián también López. Estudió su bachillerato, hice 2 semestres de ingeniería ambiental de la Universidad de Antioquia, 2 semestres de ingeniería agrícola de la Universidad Nacional. Cuando era pequeño, su madre, sus hermanos y él fueron víctimas de la masacre de Cañaveral que ocurrió en el pueblo de Segovia. Juan Diego Ortiz Restrepo, también la historia, estudió hasta 7º grado, vive con su hermano mayor en la ciudad de Medellín. Él y su familia víctimas de uno de los tantos grupos armados. Cuando tenía 4 años, él y sus hermanos presenciaron la muerte de su padre a manos de dicho grupo. Esta es la historia de Jason Eduardo Jiménez Castrillón. Ahí está la historia de él. Terminó su bachillerato, ha hecho diferentes cursos de culinaria. Desde pequeño vivieron en la comuna donde día a día vivía rodeado de conflicto y violencia. Está la historia de él por hechos ocurridos cuando prestaba su servicio militar. Fue sentenciado a 10 años en prisión. De Edison, de Diego y de todos. Y de los niños también de la Fundación Caminos de Fe y Amistad. Esa historia, para que pensemos en que tenemos una responsabilidad social. Ahí está la página casai.co, casai.co/nosotros. Ahí va a encontrar la historia de ellos, la historia de aquellas personas, que es el equipo con el que trabaja Juan Esteban Garzón, a quien agradecemos que pase por estos micrófonos, porque nos ha dejado además con la reflexión y el proceso también de pensar en ese servicio que le tenemos que brindar a los demás. Le agradecemos mucho que pase por aquí, muchos éxitos en todo ese trabajo que está desarrollando, y que les vaya muy bien en todas esas exportaciones, porque si les va bien ahí, le va a ir bien a los niños de esa fundación, les va a seguir creciendo. Vamos a poder tener a aquellas personas víctimas y victimarias unidos en un mismo escenario, simplemente produciendo para este país, y produciendo no solo desde la creación económica y física, sino desde las ideas, desde procesos de innovación. Y es un trabajo social enorme. Mil gracias, Juan Esteban, por venir. No, Juan, muchas gracias a vos por darnos el espacio. Realmente estos espacios, más que para mostrar esto, yo tengo una misión, y es: ojalá en los próximos años tuviéramos 20.000 empresas vinculadas en esto, porque nosotros con una empresa más que vinculemos, que contemos que me ha ido bien, que no hay por qué desconfiar. Entonces, si nosotros logramos volcar una gran cantidad de empresas en esto, el posconflicto es otro. Han sido ejemplo por montones. Cuando uno ve la gran cantidad de reconocimientos que tienen, además por uno de los bancos más importantes de este país, como una de las 30 empresas nacionales con mayor impacto, finalista entre más de 2.000 marcas en uno también de los eventos más importantes que los exalta, ejemplo de éxito y creatividad de Expo Fitness 2018, 36 ciudades del país, Estados Unidos, Centroamérica, eso sigue creciendo, mejor dicho. Felicitaciones enormes, y le agradecemos mucho que pase por aquí a contar las historias, porque esas son las historias que hay que contar para que inspiren a otros empresarios, para que inspiren también a la sociedad, a saber que tenemos que saber perdonar y encontrarnos en los mismos escenarios, víctimas y victimarios. Así nos duela profundamente, pero ese es el proceso real de paz, en las calles, en las comunidades, en nuestras 16 comunas, 5 corregimientos, en nuestros más de 1.100 municipios del país, en cada uno de los territorios, y es el ejemplo que hoy nos trae Juan Esteban Garzón. Gracias por venir. Juan, un abrazo, muchas gracias. Estamos en RCN Radio, donde nacen las noticias cercanas de nuestra ciudad y nuestra región.